Muy buenos días, apreciados estudiantes del grado 10º. Bienvenidos a su clase de química. La temática de esta clase y de esta semana será hidróxidos. Definiremos que trabajaremos dos fases de esta temática. La primera fase, que es el día de hoy, explicaremos a nivel general la naturaleza de los hidróxidos. Daremos algunos ejemplos y su importancia industrial. Y la siguiente clase entraremos a todo lo que tiene que ver con nomenclatura. Bien, lo primero que debemos decir de los hidróxidos es que los hidróxidos son compuestos que se caracterizan por tener un radical oxidrilo, o sea, un OH en su fórmula. Como vemos en la estructura que estamos viendo en la reacción, tenemos al óxido de sodio que hace una reacción con el agua y como producto tenemos el hidróxido de sodio, que será uno de los compuestos que trabajaremos o que trataremos el día de hoy. Bien, lo que debemos decir de los hidróxidos también es que aunque están formados por tres elementos distintos, los hidróxidos se comportan como compuestos binarios. Ya habíamos dicho que los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos diferentes dentro de su estructura global. Y esto pasa ya que el ion negativo o el anión o el hidróxido o esa estructura del OH actúa siempre como una unidad conjunta. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros seguidamente, después de los óxidos que vimos en la clase pasada, pues vamos a hablar de los hidróxidos como un compuesto binario. Bien, entonces, cuando hablamos del hidróxido de sodio o el NaOH, como muchos de ustedes lo conocen, o como se escribe como tal el compuesto, o hidróxido sódico, como también lo hemos mencionado, a este compuesto también se le conoce como soda cáustica, si de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado de esa manera. Y lo que tenemos que decir es que este es un compuesto, ese hidróxido cáustico, es muy usado en la industria principalmente como una base química. Hay algo muy importante y muy interesante de este compuesto y es que a temperatura ambiente el hidróxido de sodio es un sólido blanco, de naturaleza cristalina, sin olor y que tiene una característica muy especial, es que absorbe la humedad del aire, es decir, tiene una característica higroscópica. Y también debemos decir que cuando este se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido, pues libera una gran cantidad de calor que esta puede ser suficiente, tan suficiente como para encender en materiales combustibles. También el hidróxido de sodio, uno de su uso en la industria química es que se usa frecuentemente en la fabricación de papel, de diferentes tejidos en industrias textileras, como detergente, en jabones, en crayones, en papel. Y también tiene usos en explosivos, pinturas y todo lo que tiene que ver con productos de petróleo. Y también se usa para el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, el revestimiento de óxidos, la galvanoplastia y la extracción electrolítica. Bien, otro de los hidróxidos que quisiera mencionarles como para que tengamos en cuenta es el hidróxido de magnesio, y es que este hidróxido se encuentra en la leche de magnesia, que es un producto químico muy conocido porque tiene la facultad de aliviar la acidez estomacal. Incluso es usado en personas que producen o que tienen problemas gástricos, donde se produce mucha acidez. Bien, nosotros habíamos mencionado en la clase anterior
que existen diferentes tipos de nomenclaturas para poder nombrar los compuestos de origen inorgánico. Una de ellas es la nomenclatura tradicional. Ya habíamos mencionado que según nuevas direcciones o directivas que ha dado la UPAC, no es una nomenclatura que se utiliza frecuentemente en la actualidad. Sin embargo, debemos conocer cómo sería trabajar en esta nomenclatura con los hidróxidos. Lo primero que debemos decir es que tenemos que tener muy en cuenta las terminaciones ICO, ISO, PER acompañado del ICO, HIPO, OSO para indicar la valencia del elemento. Básicamente lo que yo quisiera mostrarles a través de este gráfico es que trabajamos la misma metodología que nosotros vimos con nomenclatura stock. Es indispensable conocer cómo trabajamos o con qué número de valencia de oxidación trabaja ese elemento para poder decidir con qué terminación vamos a terminar la nomenclatura tradicional. En la siguiente clase vamos a ver unos ejercicios específicos de nomenclatura tradicional. Sin embargo, pues acá como podemos ver, lo que nosotros tratamos de hacer con el compuesto es buscar el número de valencia, tratando de nivelar la parte negativa del compuesto con la parte positiva, que siempre va a ser la inicial, y vamos de acuerdo a eso a darle el nombre pues con la nomenclatura tradicional. Bien, entonces en la nomenclatura sistemática, como lo habíamos visto en la clase pasada, debemos analizar que debemos tener en cuenta los prefijos numerales que indican los átomos que hay en la molécula. Y también debemos decir que esto es algo muy importante que deben tener muy en cuenta, chicos, y es que en la actualidad los hidróxidos se nombran con este tipo de nomenclatura. Digamos que es la más utilizada para los hidróxidos, la nomenclatura sistemática. Entonces, viendo la imagen, chicos, quiero que se ubiquen en la parte de los compuestos y quiero que miremos la parte del elemento, la parte del hidróxido o del OH, y algo muy importante que debemos tener en cuenta, que vuelvo y lo repito en esta nomenclatura, y es el número de átomos que hay en la molécula. En el caso del trihidróxido de hierro, entonces vemos que ese OH se encuentra encerrado en unos paréntesis con el número 3 que nos indican que existen 3 átomos de ese hidróxido en ese compuesto. Por lo tanto, colocamos la terminación tri, o perdón, el prefijo tri para poder definirlo. En este caso estaríamos hablando de un trihidróxido de hierro. Entonces, siempre ponemos número de átomos del hidróxido, en este caso tri, di, mono, dependiendo del número, nosotros ya habíamos visto la tabla en la clase pasada. Entonces ponemos el número de átomos, ponemos la palabra hidróxido y vamos a manejar D seguido del elemento, perdón, que acompaña al hidróxido. En este caso vemos dihidróxido de hierro, dihidróxido de mercurio, monohidróxido de mercurio. ¿Listo? Lo mismo trabajamos para elementos de valencia única, es decir, que solamente trabajan con una única valencia, ni siquiera ponemos el prefijo mono, ¿sí? Sino que solamente lo indicamos hidróxido de plata o hidróxido de litio, como lo habíamos visto también en los óxidos. Bien, y finalizaremos con la nomenclatura stock. Entonces, recordemos que en esta nomenclatura stock nosotros debemos manejar el nombre del compuesto, pero recordar que es vital, importantísimo y súper necesario que al final, dentro de paréntesis, indiquemos el número de valencia del elemento con números romanos. ¿Listo? Entonces, vamos a fijarnos en el primer ejemplo que tenemos allí. En el primer ejemplo que tenemos, que es el hidróxido de hierro, si nosotros miramos el compuesto, siempre en hidróxidos vamos a tener el OH, vuelvo y lo repito, ese OH acompañado del número de átomos de ese OH. Como estamos viendo que en este caso ese
OH tiene 3 átomos y que ese OH está trabajando con un -1 en su nivel electronegativo, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros debíamos tratar de igualar la parte positiva con la parte negativa, lo vimos la clase pasada. Entonces sabemos que en este caso el hierro trabajaría con un número +3. Por eso el nombre del compuesto en nomenclatura Stock sería hidróxido de hierro 3 en números romanos. Y lo mismo podemos observar en el hidróxido de hierro, en el caso en el que esa parte de hidróxido, SOH, esté trabajando con 2 átomos. Entonces ahí cambiaría el asunto. El hierro trabajaría con una valencia de +2. Por eso también podríamos escribir ese elemento como hidróxido de hierro, pero en este caso con números romanos 2. Y lo mismo si analizamos el hidróxido de mercurio, dependiendo con el número de átomos que trabaje el OH. ¿Listo? Ahora, volvemos y repetimos lo que habíamos dicho según la nomenclatura sistemática. Cuando la valencia es única, es decir, cuando ese elemento solamente trabaja con una valencia, pues no se indica en los números romanos con cuál valencia, pues porque ya sabemos que solamente trabaja con una, no es necesario que la coloquemos. Les recuerdo, queridos estudiantes, que en el siguiente video, entonces, veremos específicamente como algunos ejemplos de cómo hacemos un compuesto con los 3 tipos de nomenclaturas. No olviden, chicos, que si hay dudas y preguntas, por favor, ténganlas allí presentes para que podamos aclararlas y para que podamos entender la temática como tal. Recuerden que tenemos trabajo en la plataforma. Muchísimas gracias por la atención.